Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos aquí en España a las 5:15 de la tarde del día 30 de agosto. Y hoy voy a hacer un especial, no vamos a comentar el tema que les anuncié ayer, sino que vamos a comentar algo. Es un artículo que acabo de escribir y que se titula Un rayo de esperanza. Es una respuesta a un vídeo que les voy a mostrar ahora. Y bueno, el subtítulo del artículo sería No asistimos al triunfo del globalismo, sino a su caída. Y lo hago pues porque escuchando ese vídeo, que como van a ver ahora, me remitió una amiga cristiana y, y lógicamente pues me da mucha tristeza porque está escrito por un hermano querido, al parecer cristiano, Juan Zaragoza, pero que creo que su punto de vista escatológico es como el que yo tenía hace unos años, confundido porque no había recibido la luz de tabernáculos, ni mi escatología estaba conformada a las leyes de la segunda venida, que están muy claramente expresadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y sobre todo en las fiestas de otoño, las fiestas que son las que profetizan de la segunda venida de Cristo, que son las fiestas de trompeta, Yom Teruán, el día de la expiación o Yom Kippur, y tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, que es la edad de la iglesia en la que estamos entrando ahora. Bien, ese vídeo que yo les digo es este, donde pueden ver aquí a Juan Zaragoza con Claudia Yepes y Lara Hernández. Es una mesa redonda que hicieron, que titularon La cuenta atrás, mesa redonda con Juan Zaragoza. Y bueno, cuentan cosas muy interesantes. Sabemos, yo les conozco a ellas de verles por ahí en vídeos y demás, y a Juan Zaragoza pues también, lógicamente. Pero en cuanto al tema escatológico, pues me ha dado mucha pena porque creo que está poco basado en el tema bíblico o basado en el tema bíblico, pero con una interpretación que a mi juicio pues no es correcta. Bien, vamos a continuar. Y dice así: Baracaldo, 30 de agosto del 2023. Recibí hace unos días el vídeo La cuenta atrás, mesa redonda con Juan Zaragoza, y dado que me lo envió una amiga cristiana y que Juan Zaragoza parece serlo, a pesar de durar nada menos que 2 horas y 17 minutos, pues me lo escuché completo. Antes de nada quiero dejar claro que aprecio la labor de don Juan Zaragoza en su lucha contra el globalismo, pero no puedo menos que discrepar de su interpretación escatológica. Al respecto, quiero arrojar un rayo de esperanza en medio de tanto catastrofismo agorero que infunde temor en lugar de esperanza, porque aunque el señor Zaragoza decía claramente que el buen final era ya conocido, cuando el diablo nos habla siempre nos infunde temor. Pero cuando las cosas vienen del Señor, aunque el Señor nos anuncie que puedan venir problemas, curvas, tribulaciones, todo eso, sin embargo el Señor siempre nos da una salida, nos da una solución, nos da una esperanza. Y eso es lo que debemos de transmitir en este tiempo y que es muy necesario que lo hagamos. Porque aunque el señor Zaragoza decía claramente que el buen final era ya conocido por la Biblia, el que gana al final es Jesucristo, por supuesto no es el diablo, sin embargo preconizaba primero un triunfo de esta agenda del mal. Y ese es el punto en el que yo discrepo. Lamentablemente,
Este temor es instilado no solo por los que desconocen la palabra de Dios, sino por cristianos que la malinterpretan, bien por desconocimiento, bien por estudiarla bajo la luz natural del atrio de la edad de la Pascua, o por hacerlo bajo la luz de la menorá, que es el candelabro que iluminaba el lugar santo de la edad pentecostal. Decirles, para los que no lo sepan, que esas tres partes del tabernáculo simbolizan las tres etapas del crecimiento de la Iglesia y también nuestras etapas de maduración a nivel personal en el cristianismo, que es una vida, no es una religión, es una vida que que es gestada, que después es, perdón, que es engendrada, que después es engendrada y nos da acceso a la edad de la Pascua, después a través de la crisis del bautismo Espíritu Santo pasamos a la fase de la gestación en el lugar santo, que es Pentecostés, que simboliza la fiesta también de Pentecostés. Y después la última etapa es la del lugar santísimo, que es la edad de tabernáculos, donde Cristo es formado ya completamente en nosotros, que es en realidad el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento del alma, porque en Pascua solamente es el nuevo nacimiento, podríamos decir, del Espíritu, o solo el engendramiento, donde se recibe la semilla que se tiene que desarrollar hasta la plena madurez. Sin embargo, cuando la estudiamos bajo la luz de la Shekinah del lugar santísimo de la de tabernáculos, es decir, en cada uno de esos sitios había una luz en el tabernáculo. En el atrio, que estaba fuera, no había ningún velo, donde estaba la fuente, estaba el altar, todo, pues lo que había ahí es la luz natural del sol. Luego había una luz que era mucho más penetrante espiritualmente al cruzar la primera de los velos, que nos daba acceso al lugar santo donde ya solo los sacerdotes podían ministrar, donde estaba la mesa con de la proposición con los panes, estaba el candelabro, etcétera, ¿no? Pues entonces ahí teníamos una luz que simboliza la luz del Espíritu Santo de la menorá. Pero luego había un velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo lo que teníamos es la luz de la Shekinah, es la presencia de Dios misma, era la luz que estaba allí, y esa luz pues es lógicamente mucho más diáfana, mucho más penetrante, y es la que nos da acceso a poder comprender la Biblia con un sentido completo. Mientras no hemos cruzado ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, estamos en Pentecostés y vemos a través de un velo, vemos confusamente y nuestro discernimiento no es completo. Bien. Entonces, cuando cruzamos ese velo, pues entramos a la edad de tabernáculo, a la que estamos transicionando, que estamos en este tiempo de transición de la edad de Pentecostés que acabó en 1993, y estamos entrando en la edad de la iglesia de tabernáculos, en una época de transición. Estamos esperando que se derrame esa fiesta, como se derramó en Pentecostés. Pues estamos esperando eso, ¿no? Y entonces podemos entender la profecía conforme a la mente de Cristo, sin ver con claridad y con nitidez. Es entonces que logramos entender el plan de Dios y su voluntad y saber qué es lo que Dios está haciendo en este Kairos, en este tiempo en que nos toca vivir, en esta sazón que nos ha tocado vivir, ¿no? Solo bajo la luz de tabernáculos podemos interpretar la escatología conforme a las leyes de Dios, es decir, conforme a las leyes de la segunda venida. Y les he puesto ahí enlazado el libro Las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones. Yo he traducido, he puesto al castellano todos los libros del doctor Stephen Jones y los tienen aquí en el blog, en estos enlaces los pueden encontrar, pero también los puse en vídeo. Aquí les pongo el primero de los vídeos y el octavo, que son 8 vídeos, donde ustedes pueden estudiar perfectamente lo que son las leyes de la segunda venida relativas a esas fiestas de otoño que dijimos antes, trompetas, expiación y tabernáculos. Y eso nos da las pautas de lo que tiene que ocurrir en este momento y cómo se tienen que desenvolver esos acontecimientos relativos a la segunda venida. Y si no estamos acordes con esas leyes, pues toda interpretación escatológica que no esté en consonancia con estas leyes veterotestamentarias está errada. Por mucho que nos la hayan colado un Nelson Darwin o la Biblia de Scofield o esa tesis jesuítica que se ha estudiado y que se ha seguido en las iglesias evangélicas, incluso en las iglesias evangélicas y pentecostales, por desgracia, ¿no? Y en la que yo también estuve creyendo durante
pues los 20 años más o menos que estuve en las iglesias pentecostales. Bueno, pasemos a exponer algunas puntualizaciones que nos permiten albergar ese rayo de gloriosa esperanza, ¿no? 1. La historia es, o primera, la historia es profecía cumplida y el plan profético deja muy claro que Dios gana absolutamente y Satanás pierde absolutamente. ¿Mm? Eso es lo primero, ¿eh? Y la historia es profecía cumplida y se va cumpliendo en forma de ciclos proféticos, ¿eh? Como dice el libro de, de Eclesiastés, pues todo lo que ha sido será, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol y se repiten, aunque esos ciclos tomen una apariencia diferente en cada uno de esas repeticiones, pero al fin y al cabo es la misma profecía que se está cumpliendo de diferentes maneras, como las ondas de agua, primero una onda pequeña, después otra más grande, después otra más grande, etcétera, etcétera. Bien, segunda puntualización. Bueno, quería antes de pasar a la segunda decir que Satanás pierde absolutamente. La mayoría de los cristianos creen que Satanás se va a llevar al 90, al 95% con él al infierno para torturarlos eternamente y que al final se van a salvar unos poquitos. Nada más lejos de la realidad. Jesucristo murió para quitar el pecado de todo el mundo y Jesucristo tuvo un triunfo completo sobre todo el pecado y el Señor ha salvado a toda la humanidad ya. Unos lo van a recibir esa salvación en esta vida, otros la van a recibir a lo largo del milenio en el que estamos entrando y otros en la edad del lago de fuego. Pero al final todos, si por un pecado, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y todos fueron constituidos pecadores, cuanto más por uno solo todos reinarán en vida, Jesucristo. La victoria de Jesús en la cruz no fue menor ni mucho menos que el estropicio que causó Satanás con la caída, ¿verdad? Sino que el Señor recupera todo lo que se perdió. Segunda puntualización, no estamos asistiendo al triunfo del globalismo al que la Biblia llama en Apocalipsis misterio Babilonia, sino precisamente a su derrumbamiento, a su caída. Si entendiéramos el plan de Dios según sus leyes, nos daríamos cuenta de que esto es así. No vamos hacia un gobierno mundial único, presidido por un supuesto anticristo maléfico, sino hacia el reino milenial de Cristo y sus vencedores. Satanás no es que haya de gobernar a través de ese anticristo, sino que lleva ya unos 6.000 años haciéndolo. Él es el príncipe de este mundo y no es de extrañar que los gobernantes de las naciones sigan su agenda, pues él los pone ahí. La Biblia lo dice con claridad prístina, pero aún así en realidad nos cuesta reconocer y admitir que los gobernantes gobiernan contra nosotros los gobernados, incluso los propios cristianos saben que Satanás es el príncipe del mundo y todavía piensan cosas buenas de Macron o de este o del otro y que va a solucionar esto o lo otro, no sé qué. Vamos a ver, por ejemplo, Trump, pues bueno, quizás el Señor lo use como un instrumento. Él es un hombre cristiano y estamos esperando, hay profecías algunas que dicen que él va a ser lleno del Espíritu Santo y demás. Pero bueno, será en cuanto se deje manejar por Dios, pero de otra manera en absoluto, ¿no? Y de hecho, pues quitas a algunos pocos, ¿eh? Pero la inmensa mayoría, sobre todo de todas las grandes potencias, los que han gobernado el mundo, pues están al servicio de la agenda maléfica porque los pone ahí el diablo para que cumplan su agenda, obviamente. Entonces, nos cuesta reconocer y admitir que los gobernantes gobiernan contra nosotros los gobernantes. Porque Satanás no ama a la humanidad. Satanás lo que quiere es hacer para lo que ha sido llamado: robar, matar y destruir. Esa es su función y la de sus acólitos, la de sus lacayos. Tercera puntualización. La antigua Babilonia fue derrocada por los reyes del Oriente, Darío el Medo y Cirio el Persa, y así está ocurriendo en la actualidad. Quiero decir que esto, antes de seguir, que yo siempre conocí, como la mayoría de los cristianos, pues las teorías futuristas del Apocalipsis, pero el Apocalipsis es un libro que la mayoría de las cosas se han cumplido y que está entroncado en la historia. Y si ustedes estudian, que luego les recomendaré este estudio de Apocalipsis, se darán cuenta cómo la mayoría de las cosas que dicen Apocalipsis ya han ocurrido. Entonces hay muchos que están esperando, en lugar de tener esa visión historicista de Apocalipsis, están esperando que ocurran cosas que nunca van a ocurrir porque ya ocurrieron.
Bien, la antigua Babilonia fue derrocada por los reyes del Oriente, Darío el Medo y Ciro el Persa, y así está ocurriendo en la actualidad. Como la profecía es cíclica y se repite en el tiempo, aunque de forma un tanto diferente, en la actualidad vemos claramente por todas partes en las noticias que los actuales reyes del Oriente son Rusia y China. Antiguamente fueron Darío el Medo y Ciro el Persa, pero ahora esa profecía toma la forma de Rusia y China. Estas son las potencias que el Señor está usando para derrocar al Estado profundo que esclaviza al mundo a través del sistema de la Reserva Federal y los bancos centrales. Así como la antigua Babilonia cayó, como quien dice, sin que se pegara un solo tiro, simplemente entraron por las puertas abiertas y cogieron y les pillaron allí en bragas, como se dice, ¿no? Bien, sin que se pegara un solo tiro, así ahora no vemos una gran conflagración, no veremos una gran conflagración mundial, aunque sí algunos escarceos, como estamos viendo, como el de Ucrania o ahora en África o cosas así, pero no vamos a ver una gran conflagración mundial, sino que en Babilonia va a caer y va a ser tomada, digamos, sin que haya un gran conflicto de una gran conflagración mundial. Bueno, otro de los errores, por ejemplo, muchos cristianos están esperando la invasión de Gog y Magog, que dice que va a ser los chinos y los rusos y no sé qué. La invasión de Gog y Magog ya ocurrió y no ha sido nada más que esos judíos, los askenazíes, que eran los que estaban precisamente asentados ahí en el sur de Rusia, en la zona donde está Ucrania y todo eso, que fueron y fundaron el Estado de Israel. Esa fue la invasión de Gog y Magog. Judíos askenazí que no son ni siquiera judíos de raza. Es otra de las cosas que se está esperando cuando ya ha ocurrido. Desde que Rusia dio el alto a Estados Unidos en Siria, sabes que allí se puso allí y dijo, no pasarán, ¿no? Misterio Babilonia no ha hecho otra cosa que recular y lo estamos viendo todos los días. Y nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo que está ocurriendo. Precisamente acaba de celebrarse en Sudáfrica la cumbre de los BRICS, que capitanean los actuales reyes del Oriente, Rusia y China, donde 6 nuevos países han entrado, lo que supone que 6 de los 9 miembros de los mayores productores de petróleo ya forman parte de este grupo antagónico al bloque occidental globalista. Este grupo ya tiene una potencia superior en Producto Interior Bruto, población, materias primas, etc. Hace 2 días alguien compartió en Telegram esta imagen con la que estoy absolutamente de acuerdo, que dice así: la existencia, consolidación y constante expansión de los BRICS, que todavía a pesar de esos que han entrado, están esperando que entren muchos más, aniquila directamente toda posibilidad de implementar un nuevo orden mundial global y unipolar. Simple y llanamente. Estoy absolutamente de acuerdo con esa que alguien puso en Telegram hace unos días. Cuarta puntualización. Tras la caída de la piedra no cortada con mano sobre la estatua, sobre los pies de hierro y barro de la estatua del sueño de Nabucodonosor, esa piedra representa a Jesús, que es la piedra sobre se construye el reino, la roca. El profeta Daniel profetizó no que el gobierno sería entregado a un anticristo, sino a los santos del Altísimo. Y esto no lo habíamos visto en la Biblia, pero está ahí claramente. Daniel 2 del 34 al 35 dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, es decir, una intervención sobrenatural, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. En la época también el hierro y el barro cocido puede hacer alusión al transhumanismo, a la mezcla de lo natural con la tecnología. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha de un gran monte que llenó toda la tierra. Ustedes ya saben que el sueño que tuvo Nabucodonosor y que interpretó Daniel era una estatua, la cabeza de oro, los hombros y el pecho de plata, el vientre y el comienzo hasta lo que es toda la zona del vientre era de bronce, y después, digamos, la parte de las piernas, la parte incluso un poco de arriba y las piernas eran de hierro.
Y al final, la etapa final de ese imperio era el hierro y el barro, que no se mezclan y hay unas alianzas que quieren juntarse pero que no se juntan y tal, y eso lo estamos viendo, ¿no? Están tratando y tal, pero nunca acaban de unirse completamente, así como el hierro no se mezcla con el barro. Eso es lo que representan los imperios que han existido, que, que profetizó el profeta Daniel. ¿Mm? Perdonen, que se me había olvidado quitar aquí esto para que no suene. Que profetizó el profeta Daniel, muy claro. El oro representaba el poder absoluto de Babilonia, después la plata representaba el imperio medo-persa, que acabamos de hablar de él, después estaba el bronce que representaba al imperio griego, y después vino el hierro que representaba al imperio romano, y después tenemos el imperio romano y sus prolongaciones con los cuernos, el cuerno del Vaticano, que es la bestia del mar, la bestia religiosa, y después tenemos su continuación a través de la bestia financiera o la bestia de la tierra, representa a la banca Rothschild y la banca central, que ahora domina incluso sobre el Vaticano, aunque le dejan aparecer ahí como que son realmente los que ellos dirigen el cotarro, pero están sometidos realmente a ellos porque ellos son los que controlan. ¿De acuerdo? Bien. Daniel 7, del 17 al 18, dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y sus prolongaciones, como he dicho, que se levantarán después recibirán el reino los santos del Altísimo. No es que cae todo esto y este gran reseteo y todo esto y entonces viene un anticristo y gobierna. No, la Biblia dice muy claro a través del profeta Daniel, que es el primero en hablar de estos temas escatológicos y que vio toda la visión mundial hasta nuestros días, desde el tiempo de Babilonia. Él dice claramente que dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Son los cristianos que se han sometido totalmente a Cristo y por lo tanto han madurado completamente. Esos son los santos vencedores. No todos los cristianos engendrados o incluso gestados en Pentecostés, sino solamente los que han crecido hasta la edad de tabernáculos, porque se han sometido completamente a Cristo y viven en la vida de resurrección, en la vida de victoria, en el shalom de Dios, en la tierra prometida. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, ese además va a ser un avivamiento que no va a tener fin, porque no va a ser leudado. Pentecostés es una fiesta con levadura y por eso venía un avivamiento, se apagaba. El Señor encendía otro fuego en otro sitio, se apagaba. Y así hemos estado 2000 años de avivamiento en avivamiento y tiro porque me toca. Pero Tabernáculo va a ser una fiesta que va a estar capitaneada por los vencedores, en los cuales ya no hay levadura y por lo tanto no se va a apagar y va a ir creciendo hasta que la gloria del Señor llene la tierra completamente como las aguas cubren el mar. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, cuando la piedra muele a polvo todos los reinos representados en la estatua, es decir, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y sus prolongaciones en el cuerno pequeño, el Vaticano o bestia del mar, y más tarde la bestia financiera de la tierra o banca Rothschild, la piedra, el reino de Cristo y sus vencedores, se hace un monte que llena toda la tierra. El que crece ahora precisamente es el reino de Cristo y sus vencedores, el reino de la piedra, esa que cae, que fue cortada sobrenatural, que es la segunda venida de Cristo, que viene en sus santos y con sus santos. Es el Arnion, el cordero, que es la cabeza unida a sus corderos, a sus vencedores. Quinta, y esta es importante y también es otra cosa que como que hemos estado cegados a ella, los cristianos. La cizaña se recoge primero, no los santos. La iglesia dormida espera un escape a una supuesta tribulación a través de un supuesto rapto, dejando el campo libre a Satanás y a sus acólitos. Es decir, viene ahora el arrebatamiento, como tantas películas, tantos libros, y somos llevados al cielo y aquí se queda solo Satanás con sus acólitos para que haga como le da la gana. Un cuento chino, de verdad, que es un cuento que no es bíblico. Todo lo contrario, pues el Evangelio dice claramente que en la época de la siega, que es a la que estamos llegando, lo primero que se recoge y se echa al fuego es la cizaña.
los malos. El fuego en la Biblia representa la tribulación, la transformación, el sufrimiento, no la tortura eterna. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ahora estamos en la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña. Es decir, son los ángeles los que se van a ocupar de misterio Babilonia, de los globalistas, no nosotros. Nuestra labor es obedecer al Señor y seguir las instrucciones del Señor. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Mm? ¿De acuerdo? Primero lo que se quita es la cizaña, ¿no? Primero se van los buenos y les dejan el campo libre a los malos. Por supuesto, la caída del sistema babilónico provocará terremotos. Un terremoto en la Biblia, pues de manera, aparte de terremotos físicos, naturales, pues cambios políticos, de fronteras, crisis económicas, disturbios sociales, todo eso lo estamos viendo, está a la orden del día, ¿verdad? Y más que se va a poner caliente la cosa. Es decir, mucho ruido, polvo, confusión, pero paralelamente veremos desarrollarse el tan cacareado y profetizado último gran avivamiento que no se apagará, sino que se extenderá por toda la tierra hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9 y Habacuc 2:14 profetizan esto. Y estamos entrando a ese periodo donde se va a iniciar ese derramamiento, en este caso de la unción de tabernáculos, que va a ser una unción todavía mucho mayor, y no solamente sobre 120, sino probablemente sobre mucho más personas, y no solamente en un local como Jerusalén, sino seguramente será derramada simultáneamente en muchos sitios del mundo. O si no uno y después otro y después otro y después otro, pero eso va a correr, ese fuego del Espíritu Santo va a correr con mayor poder y a mayor velocidad que lo que ocurrió después de que vino de Pentecostés en el aposento alto en Jerusalén. Bien, en cuanto al supuesto rapto, entre comillas, decir que no es otra cosa, esto también ha sido muy mal interpretado, y yo he estado creyendo esta versión durante mis 20 años en las iglesias pentecostales, pero ahora, gracias a Dios, desde que salí de ahí, el Señor me abrió los ojos, he visto que eso no es bíblico. En cuanto al supuesto rapto, decir que no es otra cosa sino la recepción del cuerpo de luz glorificado por parte de los vencedores. Llega un momento en que esos vencedores son transformados, los que están en vida. Primero resucitan los vencedores de antiguas edades, pero llega un momento que, que los vencedores que están vivos, esa última generación, que no va a haber muerte, reciben el cuerpo glorificado. Eso es el rapto. La palabra es arpazo. Y el arpazo no quiere decir que nos vamos allá y tal. El arpazo es como, por ejemplo, cuando ocurrió que estaban en la barca en la tormenta, el Señor se desaparece en medio del lago y entonces Pedro dice, si eres tú, dime que vaya a ti. Entonces va ahí y entonces va a buscar al Señor y luego regresa con él a la barca, es decir, no se va con el Señor al lugar donde el Señor había venido. O por ejemplo, cuando los discípulos, los cristianos en Roma, salen a recibir a las tabernas a Pablo, que venía a Roma, pero salen a recibir a Pablo y lo acompañan con ellos hasta donde ellos están, en Roma. No regresan con él allá. Es decir, no es que viene el Señor y nosotros no vamos para allá, sino al contrario, el Señor viene aquí. Y todo en la Biblia es aquí. Y es el cielo que viene a la tierra y todos los eventos se van a desarrollar aquí. No es que nos vamos a tocar arpas al cielo y a rascarnos la barriga y todas esas cosas, no. Es aquí en la tierra donde está el escenario. Y es a donde quiere venir, Señor, para estar aquí con nosotros y gobernar en la tierra con nosotros. Bien. Repetimos, en cuanto al supuesto rapto, decir que no es otra cosa sino la recepción del cuerpo de luz glorificado por parte de los vencedores. Encarecemos mucho la lectura del libro, que es un libro breve, con unas 50 páginas, el rapto visto a la luz de tabernáculos, visto como es. Y también lo tienen en vídeo, creo que son 5 vídeos o 4 o algo así. Y lo tienen ahí, si pulsan el enlace ahí donde pone aquí, lo pueden escuchar en vídeo, porque yo los he puesto todo en vídeo, para que entiendan qué es el rapto y cuán mal interpretado ha sido.
Sexta puntualización. En el libro de Apocalipsis lo máximo que vemos es un dragón con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Eso es lo más que se ve en el libro de Apocalipsis. Pero todos están empeñados en que va a venir uno solo que va a tomar el mando de todo. Y no, eso no lo vemos. Solo esto ya echa por tierra la tesis del advenimiento de un futuro líder mundial único. La Biblia dice claramente que el globalismo no se impondrá. Sí, ellos tienen planeadas todas esas maldades de todos conocidas, de las que hablaba Juan Zaragoza y de las que todos ya conocemos y estamos ya hartos de escucharlas, ¿verdad? Y otras que desconocemos, que seguramente todavía no hemos llegado a conocer los benditos conspiranoicos, que son y entre los que yo me encuentro. Pero una cosa son sus planes y otra muy distinta que los consigan llevar a buen puerto. Para muestra ahí tenemos la pasada destrucción de Sodoma y Gomorra o el diluvio. El Señor se hartó y dijo, hasta aquí habéis llegado. Y va y cambió el panorama completamente. Por cierto, los evangelios dicen claramente que los días en que vivimos, en los que la segunda venida, los que la segunda venida Jesús está a la puerta, serían como los de Sodoma y Gomorra y también como en los días de Noé, ¿no? Con su degradación moral extrema, es decir, la agenda woke, el transhumanismo, que también esté a los tiempos de Noé, esas mezclas genéticas, esas hibridaciones, etcétera, gente comiendo y bebiendo, banqueteando, festejando, casándose y dándose en casamiento, divorcio y otro divorcio y otro divorcio y otro divorcio, Pero no nos olvidemos de que Dios es soberano y no puede ser sorprendido, sino que en cualquier momento puede asestar un manotazo al tablero de juego. Así también lo hizo en tiempos del Imperio Romano, derramando el poder del Espíritu Santo sobre 120 personas en el aposento alto de Jerusalén. Había Roma, el imperio que dominaba a todo el mundo en aquel entonces, por lo menos el importante, y de repente el Señor ahí coge a 120 aldeanitos, como quien dice, derrama el poder del Espíritu Santo sobre ellos, derrama esa vida tremenda y ello empieza a extenderse, a crecer, y aunque fueron perseguidos y martirizados, pero al final el cristianismo se impuso. Luego se corrompió a partir del siglo cuarto, quinto, cuando empiezan a entrar a formarse el papado y todas estas cosas, entonces vino esa perversión del cristianismo, pero hasta entonces llegó pues eso a ser un imperio cristiano, ¿verdad? El Sacro Imperio Romano. Eso consiguió que el imperio idólatra y pagano, que un imperio idólatra y pagano pasara a ser cristiano al menos de nombre, en unos pocos siglos. Sí, los buenos trastornaron, aquí están los que tienen una cita bíblica enlazada, y aquí otra en los evangelios, dice, aquí están estos que trastornan el mundo. El cristianismo trastornó el mundo de entonces y pasaron de ser perseguidos y martirizados a ser los dirigentes del cotarro, los que manejaban el tema, los obispos, los papas, lo otro, tal, no sé qué. Bien, ahora Babilonia no es un imperio local, sino mundial, y Dios se dispone a derramar un poder mucho mayor sobre los vencedores que él ha estado preparando entre bastidores. Y probablemente no van a ser los líderes relumbrones que vemos en la televisión o en las iglesias, sino personas desconocidas para la gran mayoría, a los que el Señor ha pasado por el bautismo de fuego, los ha entrenado y los está preparado para lanzarlos cuando llegue el momento. Bien, sobre los vencedores que él ha estado preparando entre bastidores, los cuales conmoverán al mundo con un poder y una velocidad mucho mayores que lo que ocurrió en Pentecostés. Perdón. Si usted es un buscador de la verdad con mayúsculas, le recuerdo que Jesucristo es el único que se atrevió a decir de sí mismo que es el camino, que es el camino y la verdad. Si quieren, bueno, en verdad pongan la realidad, porque todo lo que está fuera de él no es real, en la realidad es él, y la vida. Juan 14:6, ahí tienen la cita también por si la quieren buscar. Además es el único líder que se levantó de la tumba para probarlo. Por ejemplo, Buda no se levantó de la tumba nunca. Otros líderes, el fundador del hinduismo y el otro, y no sé qué, o cualquier otro líder que quieren,
todos los sismos que se puedan imaginar, todos están bajo tierra. Pero Jesucristo se levantó de la tumba y vive. Y usted puede entrar en una relación personal con Él. Usted puede conocerle a nivel espiritual. También lo puede conocer a nivel físico si Él se le presenta, pero lo puede conocer de una forma mucho más que casi conoce a una persona, porque Él va a entrar dentro de Estés y va a vivir en su espíritu. ¿Qué tiene que hacer por eso? Entregarle su vida, creer en que Él murió y resucitó por usted y entregarle su vida. Y a partir de ahí que usted queda engendrado, queda preñado de Cristo y empezará su crecimiento en la vida cristiana. Si de verdad le interesa esa verdad, puede comenzar estudiando el Apocalipsis de Juan y el libro de Daniel. En este enlace que le facilito, tiene a su disposición para descarga libre, traducidos y puestos en vídeo, los 8 libros del estudio de Apocalipsis del doctor Steve Young. Estoy terminando con el último de los libros, están ya puestos, es el cuarto porque no lo hicimos en el orden del eso, programamos primero los 4 últimos y después empezamos con el 1, 2, 3. Ahora estoy a mediados, digamos, o comenzando el cuarto. Pero ya prácticamente cuando usted empiece, si empieza por el primero, que es lo que le recomiendo, pues lo va a tener ya ahí. Y después también puede ver los otros 3 libros de Daniel, un estudio de Daniel que es maravilloso y que explica a Daniel cómo es, y que Juan lo que hace es desarrollar lo que ya Daniel puso y llevarlo un poquito más allá, darnos los detalles. ¿eh? Daniel nos da un poco el bosquejo y Juan nos da los detalles, sobre todo en cuanto a la segunda venida. Y bueno, ahí los tiene, los va a tener también en este enlace donde pone libros corregidos y reeditados del doctor Stephen Young. Busca los libros de Apocalipsis, que son 8, y los 3 de Daniel, y comience a leerlos. Y deje ya de estar buscando y buscando y buscando en un montón de sitios que están dándole a ustedes versiones de Apocalipsis de personas que no tienen la luz de la Shekinah, que todavía están bajo la luz natural o bajo la luz de la menorá de Pentecostés como mucho, para que usted aprenda la Biblia como es. En el tiempo del diluvio, los que estuvieron protegidos en el arca, que es Cristo, solo pasaron por un zarandeo y un encierro breve, pero estuvieron protegidos ahí. Aunque la arca suponemos que con la tormenta y viento se zarandearía y todo eso, pues lo que eso puede simbolizar. Pero estuvieron ahí protegiditos, tuvieron su comida, estuvieron a cubierto y cuando llegó el tiempo salieron a un mundo nuevo, donde el mal ya había quedado atrás. Y eso es lo que nos disponemos a ver ahora. En Egipto, durante las plagas que se derramaron, el pueblo de Dios que estaba en Gosén, en una región, en una zona de allí, fue preservado. Las plagas no caían allí. Lo mismo que no caían dentro del arca. Así hoy los que hayan entregado su vida al Señor con todas las consecuencias, no un cristianismo de boquilla, sino que realmente se han rendido a Cristo, serán protegidos en medio del polvo, el ruido y los temblores que la caída del sistema babilónico globalista va a producir. La mayor parte de todo eso ya ha pasado desde el 2017 y acabará en el 2024. 7 años de Armagedón. Aún está esperando, que decía Zarauda, que el Armagedón que va a empezar ahora y 3 años y medio. Sí, esa es la versión que a mí me contaron en su día también. Pero no, el Armagedón lo estamos viviendo desde el 2017 hasta el 2024. Y probablemente en el 12 de octubre del 2024 podamos proclamar la liberación, el jubileo de Misterio Babilonia, porque habrán pasado ya ha quedado atrás. La Biblia dice que Babilonia cae de un momento a otro, dice que en una hora. Aquí, si ven la cita, la pueden buscar, lo que es el texto donde dice en Apocalipsis que en una hora cayó, como grieta en un muro que amenaza ruina. Hay un grieta en un muro, también dice en la Biblia, esto es como grieta en muro que amenaza ruina, es decir, usted ve un muro que tiene una grieta y parece que tal, pero luego de repente en un día puede caer, incluso lo pide pillar a usted si pasa cerca, ¿verdad? Ahora parece como que no, que ellos mantienen el tipo, pero tienen muchas grietas y su barca ya tiene tantos agujeros que ya no tienen manos suficientes para taparlas. Y cuando empiece a entrar el agua, luego eso va a ser, muchos van a abandonar, las ratas empiezan a abandonar el barco, ¿verdad? Y entonces eso se va a ir muy rápido.
no se preocupen que va a ser muy rápido. Una hora profética es un periodo muy corto, tal vez pueda ser de 1 o 2 meses, porque un día profético, si es de 24 horas, calculamos si es día y noche, o si solo contamos el día sin la noche, 12, puede ser un año. ¿Eh? Día profético puede ser un año, entonces lo traducimos el año a día y a meses y la hora también tal, y hacemos un pequeño cálculo, puede ser 1 o 2 meses. Que lo que queda de este año 2022-2024, creemos que en buena lid que Babilonia se va al garete. Termino como empecé en el encabezamiento, recordándoles que la Biblia dice claramente que no asistimos al triunfo del globalismo, sino a su caída, si los que estamos en la sintonía de la edad de tabernáculos estamos oyendo bien al Señor. En lo que queda de este año y el 2024, veremos el derrumbamiento del sistema y la ignición de este último gran avivamiento mundial, que lo cambiará todo para bien mucho más rápido de lo que podamos imaginar. José, que eso es el que les habla, y bueno, para terminar, déjenme mostrarles, este es el vídeo al que hacíamos referencia, darle las gracias a Juan Zaragoza por la labor que hace, a Claudia Yepes y a Lara Hernández, que ellas también, yo las veo por ahí mucho en diferentes foros y mesas redondas y demás, siempre están ahí, son buscadoras de la verdad. Aquí les presento la verdad, anímense a ir a por ella. Y bueno, aquí tienen ese enlace que les he puesto donde ustedes pueden buscar libros reeditados del doctor Stephen Jones. Él vive en Minnesota. Y aquí son todos sus libros que yo los he puesto al castellano y estos, muchos de ellos ya los tienen ustedes grabados. Ahí tienen, por ejemplo, que va en consonancia el jubileo, la restauración de todas las cosas, una breve historia de la reconciliación universal, el rapto, visto a la luz de tabernáculos, las leyes de la segunda venida, etcétera, etcétera. Y si van abajo, verán que tienen, pues, este libro se lo recomiendo mucho, Secretos del Tiempo, que habla de los ciclos proféticos. También hay otro libro que es La lucha por el derecho a nacimiento, que habla del conflicto, el pleito de Sion o la controversia de Sion desde el tiempo de Esaú y Jacob hasta ahora, que es los tiempos del sionismo, donde está desarrollándose la trama final. Esos 2 libros los recomiendo harto. Este es La profética historia de los Estados Unidos, tienen ahí los hijos de Dios, quién es verdaderamente un judío, quién es un israelita, las epístolas de Pablo, bueno, tienen varios libros, como escuchar la voz de Dios, el estudio de Gálatas, de los 10 mandamientos, el libro de Malaquías, la carta a los hebreos, aquí tiene el profeta Daniel, 1, 2 y 3 libros, tienen también los 8 libros, como les digo, de Apocalipsis, que 7 de ellos ya están en vídeo y el otro estamos a punto de terminarlo. Y en fin, aquí tienen mucho material en mi blog Tabernáculos, que es este que están viendo aquí, que les estoy mostrando. Tienen mucha información, también sobre la pandemia, donde aquí vamos compilando todo sobre el tema de la pandemia. En fin, eso se lo dejo ahí para que ustedes, el que se anime a buscar y a chequear, pues aquí tiene una información que de verdad una persona que yo lleva ya más de 30 años siguiendo al Señor y siguiéndolo a piñón fijo y que ha pasado 20 años en el pentecostalismo y al que el Señor junto con mi esposa nos ha sacado hace ya 13 años del sistema denominacional. No pertenecemos a ninguna iglesia, no tenemos ninguna iglesia, estamos siguiendo a Cristo, simplemente unidos a Él y unidos con ciertas personas a las que el Señor nos ha puesto en contacto a través de la iglesia, de la network, la iglesia de la red, ¿verdad? De Internet. Bueno, ha sido un placer comentarles esto. Hoy hemos hecho un especial. Espero que me acompañen mañana para continuar con ese Gilgal que decíamos ayer, el lugar de la Reforma. Que Dios los bendiga a todos y hasta entonces, pues pásenlo bien.